Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén ustedes bien, que hayan tenido una semana muy bendecida y esperemos que así sea, porque como hijos de Dios siempre estamos al lado de Él, orándole a Él, y Él siempre está con nosotros, que es lo más importante. Vamos a comenzar con una nueva serie. Recordemos que ya habíamos aprendido durante las semanas pasadas acerca de las disciplinas. Esperemos que ya las hayamos puesto en práctica y de esa manera van a quedar en nuestra mente más arraigadas. Vamos a comenzar con una serie que es algo muy importante. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos cristianos, debemos tener bien en claro cuáles son nuestros fundamentos como creyentes o como cristianos. Hay muchos fundamentos, pero esta semana, durante 7 semanas, vamos a estar viendo 7 fundamentos del cristianismo. 7 fundamentos que tienen que estar bien aprendidos en nuestras mentes. Debemos estar bien conscientes cuáles son cada uno de ellos, y eso es lo que vamos a ver durante estas 7 semanas. Pero antes de comenzar con este estudio, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder tener un día más de vida, de poder ver una vez más tu creación, de poder despertar, abrir los ojos, ver que tenemos salud, que tenemos un nuevo día para seguir adelante. Muchísimas gracias, mi Padre, por todo eso. Muchas gracias por las bendiciones que tú nos das, por la forma en que tú provees, y mi Padre, por tu palabra que has dejado aquí, para que cada día aprendamos, para que nosotros entendamos cuál es la guía que debemos seguir, qué decisiones debemos tomar como creyentes o hijos tuyos. En este momento dejamos este estudio en tus manos, que seas tú, mi Padre, hablando a través de él, y a nosotros, mi Padre, prepara nuestros corazones para poder recibirlo de la mejor manera, pero sobre todo que seamos esa tierra fértil, que pueda estas palabras tuyas florecer, que produzcan mucho fruto, mi Padre, para que las personas que no te conocen puedan ver en nosotros reflejado a tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera puedan interesarse en tu palabra. Mi Padre, te damos muchas gracias por todo, y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bueno, mis hermanos, empecemos. Recuerden que habíamos hablado acerca de los fundamentos. Como yo les dije anteriormente, son 7 de los que vamos a estar viendo. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. La idea central de ese estudio es que Dios se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El segundo es el propósito de la humanidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la humanidad en este mundo? Vamos a estar viendo de eso, vamos a dar muchos versículos y van a ustedes seguir repasándolos en la casa. El propósito central de ese estudio es que Dios nos creó para servirlo y honrarlo. El número 3 es la naturaleza del pecado. Muchas veces no entendemos claramente lo que significa. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Y eso es lo que vamos a estar viendo en la tercera semana. La idea central de ese estudio es que somos pecadores y por nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros para salvarnos hacer nada, sino por la gracia, el amor de Dios, el sacrificio que Él hizo, el pago que Él hizo, nosotros podemos recibir salvación. Entonces vamos a entender qué significa todo eso, y esa es la naturaleza del pecado. En la cuarta semana vamos a ver y hablar acerca de la muerte de Jesús. Para cada uno de nosotros que vamos a la iglesia, que asistimos a la iglesia, que leemos la Biblia, decimos, la muerte de Jesús, ya sé qué es, pero vamos a ver algo. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Jesucristo dio su vida por nosotros? Entonces vamos a darnos cuenta, la idea central es que el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros no hicimos nada para poder recibir la vida eterna ni recibir la salvación. La quinta semana vamos a estar hablando, ya que hablamos de la muerte, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo.
¿Cuál es la idea central del quinto estudio? Hablando de la resurrección de Cristo, que es posible tener una vida nueva si confiamos en Cristo resucitado. Si debemos entender la importancia de cómo Jesucristo resucitó, o por qué Jesucristo resucitó, o el simple hecho, o el gran hecho de que Jesucristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra honra. La sexta semana vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Muchas veces en muchas iglesias o en muchas personas, la verdad, se habla o se predica o se explica muy poco acerca del Espíritu Santo, pero es algo muy importante, es algo fundamental para nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si no entendemos qué es el Espíritu Santo, para qué está el Espíritu Santo, por qué está dentro de nosotros, muchas veces no entendemos o no ponemos atención cómo Dios nos habla, cómo Dios trabaja dentro de en nuestras vidas, porque tenemos al Espíritu Santo y a veces no escuchamos. Pero si no entendemos lo que es el Espíritu Santo, nos va a costar trabajo entender. La idea central de la sexta semana del sexto estudio es que el Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús. Séptima semana, la semana número 7, vamos a estar hablando de un evento que es próximo, un evento que como creyentes sabemos que ya se acerca, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha ni la hora, simplemente tenemos que estar preparados para ese próximo evento, que es el regreso de Jesús. No estoy hablando de la segunda venida, sino el regreso de Jesús en las nubes para recoger a su iglesia, para arrebatar a su iglesia. De eso de ese fundamento, el regreso de Jesús, vamos a estar hablando la séptima semana. La idea central de ese estudio es que Jesús regresará para establecer su reino eterno. Algo que debemos aprender, como dije anteriormente, es que todas estas doctrinas son fundamentales para el creyente. Judas en uno de sus, más bien, no en uno de sus libros, en el libro de Judas, en su único capítulo que tiene, el versículo número 3, una última parte dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender ardientemente las creencias que nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos que muchas veces decimos que somos, pero debemos contender ardientemente. ¿Y cómo podemos contender ardientemente? Es empapándonos de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo debemos responder muchas veces a las preguntas o a las costumbres que muchas personas tienen o a veces ataques que recibimos cuando decimos que somos cristianos. Entonces, de esa manera, estudiando la palabra de Dios, vamos a entender vamos a poder contender ardientemente, no pelear, ese no es el propósito del Evangelio, andar peleando con las personas, o muchas veces que les gusta hacer en internet, por medios de YouTube, contendiendo. La verdad, eso es, a veces se ve hasta algo ridículo y a veces queda mal las personas, porque las personas que son incrédulas más buscan criticar que confiar en Dios de las cosas que ven, esas contiendas entre personas. Ya es algo, se van a extremos. Pero en fin, tenemos que aprender a contender, pero de una manera sabia. ¿Cómo vamos a aprender esa sabiduría? Por medio de estudiar la palabra de Dios. La Biblia, que es nuestro manual de vida, es lo que nos va a enseñar cómo debemos hacerlo. Todo esto es de vital importancia, porque si alguien no cree estas verdades fundamentales, los fundamentos del cristianismo, los 7 que les acabo de hablar, no podemos llamarnos cristianos si no entendemos de una manera real o verdaderamente lo que son los fundamentos cristianos. Hay muchas personas que pueden decir, yo soy cristiano,
pero usted le pregunta cualquier cosa de la Biblia, no tiene ni idea. Dicen, soy cristiano, pero nunca leen la Biblia. Dicen muchas veces, soy cristiano, pero nunca van a la iglesia. Muchas veces dicen, soy cristiano, pero ni siquiera saben el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos acerca de la resurrección. Y peor aún, a veces ni creen ni siquiera en la Trinidad, pero dicen, soy cristiano. Entonces eso es muy importante y eso es lo que vamos a entender y es de lo que vamos a hablar durante 7 semanas. La verdad que es muy poco hablar de todo esto. Cada semana, como ustedes saben, lo hacemos muy resumido, pero cada semana va a haber una pequeña tarea en cada estudio que ustedes van a repasar para prepararlos para el próximo estudio. Cada semana lo vamos a hacer así para que sea un poco más comprensible. Vamos a hablar, como les dije anteriormente, de la primera doctrina fundamental, que es acerca de la naturaleza de Dios. Hay una unidad y sabemos y entendemos que hay una unidad de 3 personas, que son la Trinidad. Dios es en una esencia, se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y también como Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hablando acerca de que Dios es la Trinidad, Dios se ha presentado en esencia a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 14, del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De esta manera, creedme por las mismas obras. Vemos el versículo de 16 al 20, que nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, que esté con vosotros para siempre. Entonces eso hablamos acerca del Espíritu Santo, podemos ver la esencia, Jesús como Hijo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, ya vemos las 3 personas de la Trinidad. Como sabemos y entendemos, bueno, les voy a decir que el capítulo 14 de Juan no habla exclusivamente o específicamente hablando de la Trinidad, pero podemos ver por estos versículos claramente que sí hay esa diferencia de esas 3 personas en un solo Dios. Bueno, eso vamos a ir aprendiendo durante ese primer estudio. La segunda doctrina de la que vamos a hablar es acerca del propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad, como les dije, la idea central que Dios nos creó para servirlo y para honrarlo. Debemos creer y afirmar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué digo eso? Porque podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Entonces debemos creer y entender que estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Veamos mismo en Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 31, que nos dice, y los bendijo Dios. Estamos hablando, primero, debemos creer y afirmar que somos creados a imagen y semejanza, como veis los versículos anteriores, y para cumplir un propósito en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Número 1, vamos a verlo aquí. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Cuando veo este versículo,
de fructificar y multiplicaos. Hay muchas personas en este tiempo que tal vez se lo han tomado muy en serio. Fructificar y multiplicar es tener muchos hijos, y hay personas que tienen bastantes hijos. Entonces, eso siempre me acuerdo cuando leo este versículo. Dice: llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread a los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto, y que da semilla. Os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será de comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el sexto día. Entonces, fuimos a crear a su semejanza para cumplir un propósito y también para glorificarle a Él, para darle gloria a Él. Vamos a Efesios. Hoy sí vamos a leer varios versículos. Espero que estén preparados con su Biblia. Si pueden tener un lápiz, un esfero, un marcador, lo que ustedes quieran, y poder escribir los versículos. O, la verdad, pueden retroceder el video y poder repasar los versículos para poder estar más empapados acerca de qué es lo que les estoy tratando de decir. Entonces, hechos a su imagen y semejanza para cumplir un propósito y también para su gloria. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Cuando estamos hablando de esta santidad, es que para que fuésemos apartados, para que no creamos que santos quiere decir que somos perfectos, que no pecamos o que no somos pecadores. No, quiere decir para que fuésemos santos, quiere decir para que fuésemos apartados para Él, para su gloria, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando nos dice que somos adoptados, que somos en ese momento en que Jesucristo nos murió, nos recibió, ahora somos somos coherederos, ahora somos adoptados por parte de Él, y ahora somos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de la voluntad, para alabanza de la gloria, de la gracia en la cual nos hizo aceptos al amado. Entonces, fuimos creados a su imagen, cumplir un propósito y para su gloria. Eso es lo que vamos a aprender en la segunda doctrina, que es cuál es el propósito de la humanidad y que Dios nos creó para servirlo y para honrarlo. Semana número 3 vamos a estar viendo que es la tercera doctrina, que es respecto a la naturaleza del pecado, que es lo que les decía anteriormente. El propósito central de ese estudio es que somos pecadores y que por nosotros no podemos hacer nada, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no pudimos pagar ese gran precio que había y no podíamos deshacernos de nuestros pecados, simplemente solo Dios era el único que podría haber hecho eso. La tercera doctrina es acerca de la naturaleza del pecado, el pecado del ser humano, su condición natural, que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, que eso nos habla Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de nosotros ser creyentes, estábamos viviendo completamente en el pecado. Éramos esclavos completamente del pecado, esclavos de todo lo que el pecado hacía en nuestras vidas. Entonces, después de entender que llegar a Él, recibirlo a Él, recibir la salvación, entender que recibiendo a Jesucristo podemos ser salvos, entonces dejamos de ser prisioneros del pecado. Entonces, el pecado es poderoso. Y estábamos caídos, estábamos muertos, estamos entregados al pecado. Entonces Dios llegó para salvarnos. Romanos capítulo, ¿qué podemos ver aquí? Que estábamos sin esperanza. ¿Por qué estábamos sin esperanza? Porque estábamos envueltos y vivíamos completamente en nuestros pecados. Romanos 3:23, ese es un versículo muy conocido por
todos nosotros estábamos muertos y para entender que estábamos y que vivíamos sin esperanza, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos entender que solo en Cristo podemos tener vida eterna. Después de entender esto, de aprender, de hablar en este estudio, vamos a comprender claramente de esa tercera doctrina. Después nos vamos a ir a la cuarta doctrina. Eso nos va a conectar ya a la cuarta doctrina. ¿Cuál es la cuarta doctrina que yo les había dicho? Es la muerte de Jesús. La idea central de ese estudio es que el perdón es posible porque Jesús murió por nosotros. Nuestra cuarta doctrina, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué nos dice? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estamos hablando de la crucifixión. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por las heridas de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada de Él, por la muerte en ese madero, nosotros fuimos sanados de nuestros pecados. Podemos tener una vida eterna únicamente por el pago, o tenemos ahora por el pago y el precio que nosotros nunca pudimos haber pagado. Él ocupó nuestro lugar. ¿Y qué vamos a ver para entender esto? Vamos a ver Juan capítulo 19. Como les dije, vamos a leer varios versículos para que ustedes puedan repasarlos en su casa y para que estén más o menos preparados para la próxima semana que vamos a comenzar con estos estudios. ¿Qué nos dice Juan 19 del 28 al 30? Después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces vamos a entender el significado, el propósito y el por qué y el para qué la muerte de Jesús y por qué ese es un fundamento principal para el cristianismo. Nos vamos a ir a la doctrina 5. La semana quinta vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La idea central: es posible tener una vida si confiamos en el Cristo, una vida nueva si confiamos en el Cristo resucitado. La resurrección de Jesús, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15? ¿Qué nos dice acerca de ello? Es 15:14. Nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces sabemos que nuestra predicación no es vana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Sabemos también que vana tampoco es nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y eso es de lo que vamos a estar hablando y vamos a entender claramente en esta quinta semana. Vivimos porque Él vive y debemos creer en Él por fe. Vamos a Juan capítulo 11, ¿qué nos dice? Juan 11 del 25 al 26. Dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta al final de ese versículo número 26 de Juan 11. ¿Crees esto? ¿Usted cree en esto? Si usted se considera un creyente, usted lo debe de creer. Es algo que debe estar fundamentado en usted. Creer en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y
Juan 20, veamos qué nos dice Juan 20. Dice Juan 20, del 27 al 29. ¿Qué nos dice? Y luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Como conocemos muy bien esta historia que nos habla acerca de la incredulidad de Tomás. Como sabemos, Tomás no estaba presente cuando Jesús se había aparecido, cuando recién había resucitado. Entonces los discípulos le habían contado a Tomás y Tomás no creía. Él dijo a ellos que en el versículo, vamos a leer desde el versículo número 24 para entender el contexto de los versículos del 27 al 30. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijo pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto es algo muy triste, mis hermanos, porque en este mundo, en esta generación, hay tantas personas incrédulas, hay tantas personas que quieren ver, quieren tocar, o si no lo ven o si no tocan, no creen, y eso es algo completamente fuera de lo normal, porque usted como creyente, usted y yo como hijos de Dios creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras. No necesitamos que podamos tocarlo, que podamos verla, simplemente porque está escrito en la Biblia, sabemos que eso es cierto y eso debe ser suficiente para nosotros como creyentes. Hay muchas personas que quieren ver, tocar para poder creer, como Tomás lo hizo en ese momento, o dijo en ese momento, o declaró en ese momento. Pero sin embargo, si somos hijos de Dios y creyentes, no debe de ser así, debemos creer porque la Biblia lo dice. Después vamos a los versículos que les iba a leer anteriormente. Dice, luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Dijo, no seas incrédulo. Si usted se dice ser creyente y no cree lo que dice la Biblia, imagínese lo que está diciendo la palabra de Dios, sino creyente. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es necesario que usted tenga que creer, no es necesario que usted tenga que tocar, no es necesario que usted tenga que meter el dedo en las manos de Jesús donde le clavaron los clavos. La palabra de Dios dice claramente lo que usted debe hacer, es simplemente creer. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Esa es la quinta semana que vamos a hablar acerca de la resurrección. La sexta semana vamos a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué nos va a enseñar la doctrina del Espíritu Santo? O el fundamento de aprender la doctrina del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo magnifica la obra de Dios. Juan 16, veamos Juan capítulo 16, ¿qué nos dice? 1, 2, 3, 4. De versículos del 12 y 13 y 14. Aún tengo muchas cosas que decirnos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Esto podemos entender que ha venido o ha sido enviado el Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, para poder entender muchas cosas. Hay tantas cosas que simplemente con nuestra mente finita no podemos entender, pero al recibir a Jesucristo en nuestro corazón y tener el Espíritu Santo, es una cosa tan maravillosa que de esa manera vamos a poder entender tantas cosas acerca de lo que Dios quiere de nosotros cuando leemos la palabra de Dios.
Cuando queremos hacer, entender las cosas simplemente por nuestra propia capacidad, por la que muchos libros que hemos leído, porque tantos títulos tenemos, tantas cosas que hemos estudiado, que son parte de este mundo, aún así no vamos a poder entender la palabra de Dios. Yo puedo decirles que yo he conversado con muchas personas, de verdad, tengo la gran bendición de poder conocer muchas personas. Hay personas que son muy inteligentes, que son personas que son muy pensadoras, que son personas que hablan bastante y de cualquier cosa. Y tengo la bendición de poder conversar con ellos. Pero cuando hablo con un tipo de personas de estas y comparto lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere de nosotros, son completamente ignorantes acerca de eso. Entonces, no pueden entender lo que es o lo que Dios nos enseña, qué Dios quiere de nosotros cuando lo hacemos o queremos entender por nuestras propias capacidades con nosotros como seres humanos. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, se nos quita ese velo que nos ha cegado durante mucho tiempo y vamos a poder entender lo que en verdad Dios quiere de nosotros, cómo Dios quiere que actuemos y cómo Dios quiere que le obedezcamos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, que el Espíritu Santo magnifica a Dios. Entonces, no es para que nosotros nos gloriemos, no es para que nosotros seamos personas increíblemente conocidas en el mundo, sino que para que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, para que nosotros podamos glorificar a Dios. Y podamos entender lo que Dios nos quiere decir y cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Debemos entender también que no estamos solos, que Dios nos envió el Espíritu Santo como un consolador que esté dentro de nosotros, el que habla y que haga la obra para el cual ha sido encomendada. Veamos Juan 15, 26 y 27, ¿qué nos dice? 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por supuesto, aquí estamos viendo a Jesús hablándole a sus discípulos, pero podemos entender claramente que el Espíritu Santo es un consolador que va a estar dentro de nosotros y que no estamos solos. Veamos 16 del 7 al 11, que nos dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Estaba Jesucristo hablando, y vemos aquí la obra del Espíritu Santo, la obra que tenía que hacer para la cual fue enviada. Pero digo que os conviene que yo me vaya, pero si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces vamos a entender muchas cosas acerca de muchas preguntas que nosotros nos hacemos cuando el Espíritu Santo nos quite ese velo y podamos ver claramente. Eso es lo que vamos a aprender en esta sexta semana acerca del Espíritu Santo. Y la última semana, que es la séptima, finalmente debemos creer y afirmar que esperamos el regreso de Jesús. Así como se fue, Él regresará. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de que Jesús regresará? Eso podemos verlo en Hechos, capítulo 1, versículo 11, que nos dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Podemos estar seguros de esto y debemos estar preparados que Él regresará y establecerá su reino. ¿Qué podemos hablar acerca de eso? ¿Qué podemos ver en las Escrituras acerca de eso? Veamos a Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 32. ¿Qué nos dice la Escritura?
Aquí estamos hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, pero estamos hablando acerca del rapto. ¿Qué nos dicen esos versículos? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a los ángeles a gran voz su trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Como ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces hay cosas que vamos a poder ver claramente que ya están sucediendo, entonces tenemos que estar preparados. No sabemos la hora, no sabemos el tiempo, porque imagínense, nuestra imaginación, nosotros como seres humanos, a veces cuando sabemos que algo va a pasar, la preparación que debemos hacer para ese momento en que sabemos que va a llegar, no hacemos nada, esperamos hasta el último momento para poder hacer las cosas. Imagínense si supiéramos el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo regresará. No haríamos nada, no leeríamos la Biblia, no la oraríamos, no seríamos los verdaderos creyentes que debemos de ser, no estamos preparados espiritualmente, no nos alimentamos espiritualmente, viviríamos una vida de pecado completamente, nada. ¿Por qué? Porque sabríamos la hora. Entonces, no es necesario saber la hora. Lo que sí es necesario en nosotros es estar preparados para el momento en que llegue. Necesitamos estar listos para este gran evento que estamos esperando. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad y como tal debemos creer y afirmar lo que nos enseña. Como les dije anteriormente, la palabra de Dios es la verdad. Las escrituras, la Biblia es nuestro manual que debemos seguir de una manera increíble. Si usted se considera un creyente, un cristiano y aún tiene tantas preguntas como un incrédulo, entonces algo está pasando. Y eso es lo que vamos a aprender durante estas 7 semanas, a poder contestar esas preguntas, poder ayudar a todas esas incertidumbres que muchas personas tienen. Cada una de estas doctrinas debe ser creída de corazón, entendida y afirmada por los creyentes, por cada uno de nosotros, debido a que son fundamentos de nuestra fe. Así de fácil, mis queridos hermanos. Tal vez no suene así de fácil, tal vez suene fácil, pero en realidad no es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros es la forma en que vamos a entender y aprender claramente qué debemos hacer. Mis queridos y amados hermanos, durante estas semanas, créanme que vamos a estar viendo muchos versículos. Una gran cantidad de versículos vamos a estar viendo. No le voy a dar una lista de todos los que vamos a estar viendo, pero sí les voy a recomendar que por favor lean el Evangelio de Juan. Vamos a estar mucho en el Evangelio de Juan durante estas 7 semanas. Por supuesto vamos a estar viendo algunos otros libros y muchos otros versículos, pero mayormente vamos a estar en el libro de Juan. Por favor, lean el libro de Juan y cuando sean los estudios van a poder entender y comprender un poco más acerca de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, pues eso es todo, mis queridos hermanos. Harán la tarea, lean el libro de Juan, prepárense y nos vemos la próxima semana y comenzaremos con esta nueva serie. Muchas gracias y que tengan una linda semana.